Bienvenidos, estás en Sonríe con Gracia, el podcast. Yo soy Gracia Dubón, cirujano dentista, odontopediatra. El día de hoy nuestro episodio es el órgano dentario, una visión al interior del diente. Para hablar sobre este tema tenemos a la cirujano dentista especialista en endodoncia, Verónica Gamboa. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y gracias por la invitación. Muy bien. Qué gusto tenerte por acá. Siempre te veo en el consultorio, tú con tus pacientes, yo con mis pacientes, pero siempre con un ímpetu de dejar un poco más de información a nuestros pacientes y a la gente que nos acompaña en las redes. Me gustaría que te presentaras, que nos hablaras un poquito de ti y tu experiencia en esta área. Claro, pues yo soy cirujana dentista, tengo una especialidad en endodoncia, también una especialidad en docencia, estoy dedicada a la práctica profesional, práctica privada desde hace varios años, también he sido docente a nivel licenciatura, a nivel posgrado y pues actualmente dedicada prácticamente al 100% a realizar tratamientos de endodoncia en mi práctica privada. Perfecto, muchas gracias. El interés de este podcast surge en poder ayudar a las personas a entender qué es un órgano dental. Cuando yo estaba en la licenciatura hablábamos de dientes, sí. Y era muy fácil decir, quítame el diente, doctora, vengo a que me quites el diente. Luego entramos a una parte de especialidad y aparece este concepto para mí inclusive novedoso de órgano dental. ¿Qué es el órgano dentario, Vero? Bueno, pues sabemos que tenemos en la boca varias piezas, que su función es a lo que le llamamos el órgano dentario. ¿Por qué? Porque no es solo una unidad, está compuesto por muchos tejidos, múltiples capas, ¿no? Tenemos el esmalte, la dentina, las raíces que están cubiertas de cemento, están internamente formados por un tejido suave, que es el tejido pulpar o pulpa, y todo esto al conjunto es lo que llamamos el órgano dentario. Y todo ese grupo de órganos dentarios, también conocidos como dientes, pues tienen muchas funciones, las cuales nos permiten comer, pero también hablar, ¿no? Entonces a eso es a lo que nosotros llamamos el órgano dentario y que en su conjunto pues nos permite hacer tantas cosas, ¿no? Claro que sí, y yo creo que acá es importante que la gente entienda que el órgano dentario, el diente, tiene vida. ¿Ok? Y partiendo desde esto, por eso podemos sentir a la masticación, que sea de lo más ligero, algo suavecito, ya nuestro órgano y sus estímulos propioceptivos nos están indicando inclusive esa sensación, ¿no? No es como anteriormente se creía que era algo más, que estaba ahí, era muy fácil para las personas en el pasado. Tengo caries, que me quiten Exacto. El diente, sin tener en cuenta las consecuencias a nivel bucal y general que esto pudiera ocasionar. De aquí nace la especialidad de la endodoncia. ¿Podrías explicarnos qué es un endodoncista, qué formación tienen y por qué es importante acudir con un especialista? Claro, bueno, el endodoncista es el encargado de, vamos a usar este modelo, de trabajar con los tejidos internos del diente. Recordemos, como ya mencionaba hace un momento, que el diente siempre lo vemos como un órgano duro, ¿no? Con el que masticamos, pero en realidad esa solo es la primera capa del diente. En la parte más interna tiene un tejido suave que se conoce como pulpa dental, que está compuesto de tejido nervioso, vasos sanguíneos, y por eso muchas veces le llamamos el nervio, ¿no? Claro. Bueno, ese tejido en ocasiones puede inflamarse, puede infectarse y eso puede producir mucho dolor o incluso abscesos, otro tipo de lesiones. El endodoncista trabaja con ese tejido para poderlo remover conservando el diente y pues al remover ese tejido se realiza el tratamiento endodóntico completo y así podemos conservar el diente regresándole su funcionalidad y sobre todo evitando que sea extraído. Como bien mencionabas que antes decían, ¿te duele? Extracción. Pues siempre le decíamos a los pacientes, tú no te quitarías un dedo porque se te infecte, ¿no? Entonces, Correcto. Así esa importancia debemos de darle a los dientes y por eso es que hoy en día les hacemos tanto énfasis en cuidarlos y en la medida de lo posible en salvarlos. Cuando hay una caries profunda, cuando hay una fractura, siempre nuestra primera intención es mantener ese diente y sobre todo que sea un diente funcional. Claro, y es importante recalcar, como tú lo has dicho, o sea, todos estos tejidos, esta pulpa dental, este nervio dental, no se queda ahí aislado, se conecta inclusive a otras partes del cuerpo.
Las personas que han tenido un dolor de muela, y tú lo vivirás a diario en tu consulta, el dolor no solo se queda aislado en la pieza dental, inclusive puede irse o referirse a otras piezas. Así es un dolor que puede tanto irse hacia las zonas de los lados, los dientes de los lados, pero también muchas veces el paciente refiere dolores de cabeza intensos, no me deja dormir, el dolor. Es un dolor que puede realmente ser demasiado agobiante, sobre Esa todo, es la palabra, ¿no? agobiante. Yo creo que quien ha sufrido un dolor de muela, dice, un dolor de muela no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. ¿Por qué? Porque es una parte sensible que se conecta con otras partes de nuestro organismo, la cabeza, neuralgia, el oído, correctamente. Entonces, inclusive hay especialistas, el otorrino, que vas referido por un dolor de oído, y si dicen no es por acá, y te mandan con el odontólogo a ver si no tienes precisamente una infección en una muela. Claro, incluso hemos visto casos donde se relaciona con sinusitis, y eso es algo que no se sabe tanto, ¿no? Que a veces los dientes, sobre todo los molares superiores, el paciente dice, es que me inclino y siento aquí dolor, y en realidad ya puede haber una comunicación con los senos paranasales, sobre todo en los casos que hay infección, y eso puede estar relacionado con sinusitis. Entonces, ¿cómo se interrelaciona con diferentes áreas? Y nos genera estas molestias que a veces no entiende el paciente por qué, si le duele el diente también tiene dolor de cabeza, ¿no? O de otras zonas. Y por eso te mandan con el especialista, ¿no? Te derivan de otras áreas. ¿Cuáles serían los riesgos a la salud bucal y a la salud general de tener una muela o un diente infectado que no ha sido tratado? Claro, bueno, obviamente el primer riesgo es la pérdida del diente, ¿no? Cuando una infección avanza, destruye parte del hueso donde el diente está sostenido. Entonces, el primer riesgo, aparte del dolor, pues es la pérdida del diente. Pero pueden haber otros riesgos, como ya decía hace un momento, que la infección avance o se disemine, decimos nosotros, hacia zonas como los senos paranasales, o incluso pudieran afectar las zonas submandibulares, esta zona que está debajo, y afectar incluso las vías aéreas. Por eso es algo que cuando te diagnostican, tu odontólogo te dice hay una infección, debe tratarse lo antes posible. Correcto. Y este compromiso, esta infección que se va hacia las vías aéreas, ¿podría poner en una verdadera urgencia al paciente? Por supuesto, hemos visto algunos casos que ameritan hospitalización, ¿sí? Ser atendidos ya en términos pues, más graves, porque puede comprometer las vías aéreas, lo cual puede comprometer la vida. Correcto. Nos ha tocado, hemos tenido casos en interdisciplina contigo, pacientes muy jóvenes que por algún antecedente de trauma o golpe dental, que en el momento no se refirió o en el momento no evolucionó de esa manera, pero con el tiempo llegó a causarse una infección en el diente, un traumatismo, y generamos inclusive abscesos que se diseminan hacia el ojo y quedan hasta como cerraditos el ojo de estos pacientes, ¿no? Y los papás pues obviamente muy alarmados llegan ante este problema, y a lo mejor no se va a resolver en una sola cita. ¿Qué procede en estos casos? Sí, algo muy importante de lo que comentas es que cuando estas infecciones afectan directamente a dientes que todavía están en su formación, como es el caso de los niños, esta raíz que se forma, que es lo que le da sostén al diente, puede interrumpir su formación, su cierre, y eso compromete el que el diente pueda mantenerse en boca. Entonces, tenemos ahí tanto el riesgo de perder el diente por no hacer el tratamiento a tiempo, como de llegar a estos grados de infecciones, de diseminación de la infección. Es importante saber, como comentas, que esos casos no se resuelven, en la mayoría de los casos, en una cita, pero se resuelven exitosamente. Es decir, en la primera sesión, por lo general, realizamos un drenaje de abscesos, ¿no? Cuando ya estamos hablando de casos severos de infección.
Pero también realizamos la primera sesión de endodoncia, donde hacemos una limpieza, una desinfección de los conductos para de alguna manera acabar con la mayor parte de esas bacterias que están provocando la infección. Colocamos una medicación y muy probablemente en unos 15 días volvemos a ver al paciente para finalizar el tratamiento, dando tiempo a que esta medicación, tanto interna como muchas veces medicamentos orales, combatan esa infección y podamos ya terminar el tratamiento con pues la certeza de que va a tener éxito. Sí, que se va a poder terminar de formar este diente o cerrar esa raíz, ¿verdad? Y que, digo, son niños de qué edad, 10, 11 años, sí. Les queda un futuro en adelante con este órgano dentario en boca. ¿Y cuál es la relevancia de preservar tu mismo órgano dentario, digo, cuando esto es posible? ¿Cuál es la diferencia de preservarlo, perderlo, sustituirlo con una prótesis? Claro, bueno, es muy importante conservar los propios dientes, no hay nada, ahora sí que no hay nada como tener un órgano natural, ¿no? Sí se puede, hoy en día hay muchísimas opciones para sustituirlos, pero eso tratamos de que sea el último recurso, porque pues el tener un diente propio, como ya mencionaba, tiene muchas funciones que a lo mejor ya poniendo otro tipo de material que no es parte de nuestro propio organismo, pues puede ser un poco más compleja su higiene, ¿no? Entonces el diente natural pues cumple con muchas otras funciones que nosotros podemos mantener siempre y cuando el diente esté sano. Claro que sí. Pero hemos visto, esta vida es estresada, estamos en un corre-corre. Para los que ya llevamos algún tiempo en la práctica clínica, hemos observado un aumento de una enfermedad, de una condición conocida como bruxismo o apretamiento dental. ¿Cómo puede el bruxismo ahora sí que afectar a los órganos dentarios? Bueno, sí, existen diferentes grados de bruxismo. Básicamente nos referimos al bruxismo como un apretamiento, por decirlo de alguna manera, de los dientes, que sí se relaciona con el estrés, que muchas veces al dormir el paciente, ya estando en un estado de aparente relajación, pues puede apretar, ¿no? Dormir con los dientes muy apretados, y eso a largo plazo puede generar tanto desgaste de las cúspides de esta zona de los dientes, que obviamente al irse desgastando se acerca al área del nervio y muchas veces incluso el nervio queda expuesto, ¿no? Y con sensibilidad, y con mucha sensibilidad. Estos pacientes tienen mucha sensibilidad. Pero una complicación que viene de la mano con el bruxismo también pueden ser las fisuras o fracturas dentales. Entonces es muy importante que si se detecta, por eso siempre recomendamos a los pacientes que acudan a su visita con el dentista cada 6 meses, visitas periódicas, porque si esto se detecta a tiempo, bueno, pues se puede colocar, se pueden proteger los dientes para evitar que llegue una complicación. El problema es cuando ya hay un problema avanzado, una fractura que ya compromete el diente y a veces ya no es posible rehabilitarlo, pero siempre y cuando sea detectado a tiempo, podemos evitar, se puede solucionar. Llegar ahora sí que a un extremo, ¿no? Con ese órgano dentario. Me ha ocurrido también muchos mitos acerca de la endodoncia y muchos miedos que las personas tienen hacia la endodoncia. Frases como, es que a mi vecina le hicieron una endodoncia y terminó en el hospital. ¿Qué pasa con este tema? Claro, hay muchos mitos. Por ejemplo, se dice que la endodoncia, para empezar, es dolorosa, ¿no? Sí. Todos llegan y dicen, es que ya me dijeron que duele, que es lo peor, que a fulanita le dolió, que a mi tío le pasó. Pero siempre les decimos no, o sea, dése la oportunidad de conocer, porque realmente es un tratamiento que se hace bajo anestesia. Anestesia local, ¿no? Anestesia local, que no tiene por qué ser doloroso. Claro, hay algunos casos que el paciente ya llega con dolor e incluso cuando ponemos la anestesia, desde ese momento ya sienten alivio y podemos trabajar de una mejor manera. También nos dicen, es que la endodoncia tarda mucho, me lleva muchas citas estar yendo al dentista. Eso ha cambiado, definitivamente antes era así, pero hoy en día tenemos muchos recursos, ¿no? Hablamos de materiales, instrumental, técnicas innovadoras que nos permiten realizar el tratamiento en una o 2 sesiones, en la mayoría de los casos. Claro, hay casos
que ameritan, ¿no? Por la complejidad. Especialmente si vas con un especialista que está enfocado a este tipo de tratamiento, que tiene los recursos ahora en materiales, en equipamiento, en conocimiento, y yo creo que es bien importante buscar eso para este tipo de tratamientos, un profesional que esté capacitado en esta área para que sea mucho más cómodo el procedimiento en sí mismo. Así es, entonces todos estos recursos nos permiten ofrecerle al paciente un tratamiento prácticamente sin dolor, en corto tiempo, y que además les puede resolver el problema. Otro de los mitos, como bien decías, es que sí puede producir otras enfermedades y se puede. Al contrario, es un tratamiento que está solucionando un problema, ya sea solo de inflamación o de infección, que como decíamos puede incluso afectar a otras zonas. Entonces no hay que tenerle miedo, es un tratamiento seguro, es un tratamiento efectivo y sobre todo es un tratamiento con el fin de salvar el diente. Ya fui al endodoncista, ya me hicieron mi tratamiento de endodoncia. ¿Qué sigue? Muy buena pregunta. Bueno, después de realizar un tratamiento de endodoncia, es importante saber que hay que proteger la pieza, reconstruirla. Nosotros para hacer la endodoncia hacemos una cavidad que muchas veces ya viene con la cavidad por una caries, pero bueno, para llegar al área interna debemos hacer una cavidad y eso puede debilitar un poquito las paredes, más no quiere decir que se va a quedar así. Es muy importante continuar con la rehabilitación de la pieza en la que justo esta zona se reconstruye, se protege para evitar que a largo plazo hayan filtraciones o hayan fracturas o algún otro problema que pueda afectar al diente. ¿En qué tiempo sugieres tú que se haga esa rehabilitación? Porque yo sí me ha pasado que como ya me quitaste el dolor, pues ya no me molesta, ya no vuelvo y dejo pasar el tiempo y entonces se vuelve a comprometer el tratamiento. Sí, siempre hacemos énfasis a los pacientes que esta parte de la rehabilitación debe realizarse esperando una semana de finalizar el tratamiento, porque siempre les explicamos que al finalizar la endodoncia pudiera haber ligera molestia por la manipulación que se realizó ese día. Entonces siempre esperamos una semana. Es el tiempo ideal para comenzar con la rehabilitación y les hacemos énfasis en que no se esperen más de 15 días o un mes, porque entonces ya pueden venir problemas de contaminación. Recordemos que estamos retirando un tejido que está dañado y estamos poniendo un material que sella, un material que debe estar limpio. Si nosotros permitimos que esto se vuelva a contaminar, pues el problema de infección puede regresar. Sí, porque el material que se deja en todo caso es provisional. No tiene las características de sellado, durabilidad, que ya tiene un tratamiento definitivo. Entonces es muy importante tener en cuenta esto, porque sí nos ha sucedido de que, oye doctor, me hiciste la endodoncia hace 6 meses, ¿no? Y se volvió a infectar, pero pues nunca la rehabilitaste. Entonces se compromete la calidad del tratamiento. ¿Algún caso que nos quieras platicar, algo que haya impactado en tu vida profesional, que haya significado un reto para ti en la atención de un paciente? Bueno, la verdad es que han habido muchos casos. Yo creo que a mí los que más me impactan, los que más sobre todo me enriquecen, son los casos en los que, como hablábamos hace un momento, de niños, ¿no? Donde los niños llegan con un golpe, con una fractura que compromete el hecho de que el diente pueda mantenerse en boca, y uno no puede con la idea de que el niño pierda el diente, ¿no? Tantos años. Sí, entonces el poder trabajar con esos dientes, muchas veces, como decíamos, hacer que la raíz del diente pueda seguirse desarrollando, que el diente pueda conservarse, pero sobre todo que el niño ya no tenga dolor. Eso para mí es de los casos más satisfactorios. Claro, desde que uno realiza un tratamiento y le alivia el dolor a un paciente, ya es un caso que crea una satisfacción, ¿no? El poderle aliviar un problema. Pero sobre todo estos casos que se realizan en niños, que lamentablemente suceden por accidentes, por traumatismos, pues es una gran satisfacción saber que al menos ese diente va a estar funcional, el niño va a poder conservarlo y que no va y que fuiste menos invasivo que extraer una pieza dentaria y luego tener que rehabilitar de otra manera, ¿no? Y digo, hemos tenido esos casos con seguimiento clínico, radiográfico a través del tiempo, y es maravilloso como cuando le das una oportunidad al organismo
cuando eliminas esos efectos irritantes o este tipo de infección, el organismo va respondiendo por sí mismo. Así que es importante, mamá, papá, esas revisiones, nosotros como adultos hacer esas revisiones y detectar a tiempo esas caries, esas cavidades, o si ya tenemos un proceso infeccioso, pues no dudar. Que nos expliquen, que nos den nuestras opciones de tratamiento y si va a ser por tu área, pues que sepamos que son tratamientos seguros, que son tratamientos que si son llevados a cabo por profesionales, pues tienen un gran porcentaje de éxito. Antes de que concluyamos este podcast, este episodio, me gustaría que nos des algunos consejos importantes a nuestra audiencia para cuidar al órgano dentario. Claro, bueno, entre lo que siempre recomendamos los dentistas, ¿no? Es visitar a su dentista cada 6 meses, realizarse sus limpiezas dentales por profesional, porque muchos dicen, no, pues si yo me lavo los dientes, pero no es lo mismo. Es importante acudir a su limpieza profesional. Obviamente cuidar un poco la alimentación, pero algo que sí les recomiendo a todos los que nos escuchan, nos miran, es que a cualquier cambio que observen en la boca, ya sea con complicaciones al masticar o alguna bolita que aparezca en la encía, ante cualquier cambio, lo mejor es acudir a su dentista. Eviten automedicarse, hacer el remedio que le aconsejó la vecina. No, lo mejor es siempre acudir con un profesional. Si es con su cirujano dentista, él seguramente hará algunas pruebas diagnósticas, radiografías y en dado caso le va a referir con un especialista en endodoncia. Correcto, muchas gracias, Vero. Así que ya escucharon estos consejos tan importantes que nos ha dejado la doctora Verónica. Para aquellos que quieran saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes? Claro, bueno, me pueden localizar en el WhatsApp. El número es 9999-690026. En la página de Facebook, Endodoncia Vero Gamboa. Ahí estoy para servirles. Muchas gracias a todos. Recuerden, este podcast tenemos una edición nueva cada mes, así que no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Tu Dentista en Mérida, y también seguirme en mis redes sociales de Facebook, TikTok e Instagram como Gracia y Eric Dentista. Los espero pronto.